Bienvenidos a esta primera sesión de la Cátedra Abierta Josefa Toledo de Aguerri, una iniciativa del Centro de Investigación y Acción Educativa CIACES, la Universidad Centroamericana UCA y la Red para la Lectoescritura Inicial de Centroamérica y el Caribe, Red LEI. Agradecemos a quienes se están uniendo mediante Zoom. Hoy nos acompañan la máster Sandra Ruiz, directora del Departamento de Educación de la Universidad Centroamericana y representante de Red LEI en Nicaragua. El máster Gustavo Pineda, psicólogo especialista en desarrollo infantil. La doctora Ana Patricia Elvir, investigadora especialista en lectoescritura. Para iniciar, la máster Sandra Ruiz, directora del Departamento de Educación y representante de Red LEI, nos brinda las palabras de bienvenida. Buenas tardes a todas y a todos que están conectados en Nicaragua y la región centroamericana y caribeña para inaugurar la Cátedra Abierta Josefa Toledo de Aguerri. Bienvenidos y bienvenidas docentes, directivos de instituciones educativas y de centros especializados en educación, investigadoras, investigadores, estudiantes de programas de posgrado, técnicos, miembros de Red LEI y público en general. Un saludo especial al estudiantado de los programas de maestrías en educación de la Universidad Centroamericana y de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Un saludo especial al profesorado que el día de ayer conmemoró en Nicaragua el Día del Maestro y de la Maestra. Desde este espacio educativo agradecemos su compromiso y dedicación en la formación inicial de la niñez y la juventud. Nos hemos convocado esta tarde para iniciar la Cátedra Abierta Josefa Toledo de Aguerri, una experiencia inédita en nuestro país dedicada al tema de la lectoescritura inicial y emergente. El Centro de Investigación y Acción Social Educativa CIACES, en conjunto con la Red de Lectoescritura Inicial de Centroamérica y el Caribe, Red LEI, y la Universidad Centroamericana, la Facultad de Humanidades y su Departamento de Educación organizan esta cátedra con el fin de socializar conocimientos y prácticas que contribuyan a mejorar la enseñanza y el aprendizaje en el ámbito de la educación inicial, que corresponde de primero a tercer grado de primaria, y la educación emergente o educación preescolar. La cátedra lleva por nombre Josefa Toledo de Aguerri, en reconocimiento al legado educativo de esta notable mujer. Ella experimentó nuevas ideas pedagógicas fundando escuelas para mujeres, jóvenes y adultas y jardines infantiles. En su legado reconocemos tres aspectos fundamentales para aprender a leer y a escribir que hoy son respaldados por la evidencia científica. Primero, el reconocimiento a la individualidad de cada niño y niña para aprender. Las investigaciones señalan que las prácticas de lectoescritura deben tomar en cuenta los contextos, las necesidades de la niñez según sus características étnicas, lingüísticas y socioculturales. Segundo, la concepción analítica y sistemática de la enseñanza. En ese sentido, la evidencia nos dice que la enseñanza de la lectoescritura debe ser explícita, modelada y favorecer la comprensión lectora. Tercero, la relación entre escuela y comunidad. Hay consenso en la literatura que la escuela y la familia deben trabajar de manera conjunta, muy cercanas, para desarrollar capacidades en los adultos que les permita mediar contenidos de lectura y escritura a través del juego y otras estrategias. El primer ciclo de la cátedra lleva por nombre Innovación en Educación Infantil, el pensamiento inferencial. Este pensamiento en nuestra región ha sido poco estudiado y aplicado en el ámbito pedagógico de la educación inicial y, de acuerdo a los estudios educativos actuales, es clave para el desarrollo cognitivo de niños y niñas. Por ello, esta primera conferencia abordará el desarrollo infantil. La cátedra en este primer ciclo se destaca porque integra el círculo virtuoso de los procesos de innovación educativa. Parte de la teoría,
aplica los fundamentos teóricos a un contexto real, evalúa sus resultados para reorientar la práctica docente y retorna a la teoría para corroborarla o actualizarla. De esta manera, se ha construido un laboratorio de experimentación denominado Lab Travesía, con la finalidad de favorecer la calidad de la educación en la primera infancia con el nombre Leer antes de leer. Felicitamos a los expositores y expositoras Gustavo Pineda, Loli Estrada, Ana Patricia Elvir y Dariana Valenzuela, así como al equipo de especialistas y colaboradores de CIACES. La Universidad Centroamericana y la Red Ley valoramos altamente la contribución de esta experiencia por su experimentación y aportes que ofrecerá al país y a la región en materia sobre cómo educar mejor a la niñez en sus primeros años. Que inicie la travesía, dialoguemos, compartamos y aprendamos de esta experiencia. Muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Master Ruiz. Esta cátedra abierta está dedicada a la profesora Josefa Toledo de Aguerri, feminista y docente muy interesada en la formación de niñas y niños. En 1902, ella fundó un preescolar en Diriamba donde implementó el método Montessori. Muy consciente de la importancia de respetar la personalidad e independencia de la niñez, siempre insistió a sus docentes en no limitar la libertad de niñas y niños. En 1950 se le otorgó el reconocimiento continental de Mujer de las Américas, siendo la única nicaragüense merecedora de este reconocimiento, otorgado también a Gabriela Mistral, Minerva Bernardino, Eleanor Roosevelt, Kerry Chapman también. Tanto en Nicaragua como en otros países de Latinoamérica, muchos centros de enseñanza llevan su nombre. En esta primera sesión se disertará sobre algunos elementos clave de la teoría del desarrollo infantil y cómo estos se aplican en el contexto de aula. Para ello, nos acompaña el máster Gustavo Pineda, máster en Sociología en Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, investigador con amplia experiencia en docencia universitaria. Él trabaja como consultor en diferentes temas relacionados con programas sociales y desarrollo de organizaciones. Es capacitador en temas de creatividad, desarrollo infantil, autoestima en los niños y niñas para educadoras de primaria. Y podríamos seguir. Cedemos la palabra al máster Pineda. Gracias. Mis saludos a todos y a todas. Voy a compartir. Ok, ¿se ve? Está visible. Ok. Sí, muy bien. Como dije, como han dicho, vamos a trabajar hoy conceptos que tienen que ver relacionados con el estudio del desarrollo infantil, que se implicaron. Cuando digo implicaron es porque se aplicaron o de alguna forma estuvieron presentes en áreas de capacitación, etcétera, en el proyecto Leer antes de leer. Antes de empezar a hablar sobre estos conceptos que vamos a trabajar hoy, les voy a dar una breve repaso al proyecto Leer antes de leer para entender la implicación de estos conceptos en este proyecto. El proyecto Leer antes de leer tiene dos objetivos principales fundamentales. Primero, el más general, mejorar la enseñanza de la comprensión lectora en educación inicial. Había mencionado Sandra que efectivamente se ha puesto en el centro de este proyecto el tema de la comprensión lectora. Ustedes saben que el tema de la comprensión lectora es un tema que se está abordando cada vez más en la formación infantil y relacionado con la lectura. Efectivamente, la lectura se ha utilizado en muchos preescolares y escuelas primarias como un instrumento de desarrollo del lenguaje, como un medio de desarrollo del lenguaje. Sin embargo, ya en los últimos años ha habido un énfasis importante en trabajar la comprensión lectora. Es porque al fin y al cabo,
si vamos a leer lo importante, el elemento esencial de la lectura es que los niños comprendan, pues. Y el objetivo específico de este proyecto, del cual vamos a hablar ahora, es el desarrollo del pensamiento diferencial. Favorecer el pensamiento diferencial de niños y niñas mediante la lectura narrada de cuentos y de textos informativos. Nos referimos aquí a textos informativos, textos sobre temáticas diversas, sobre las aves, los volcanes, los peces, etc. Textos informativos sobre la naturaleza y la sociedad. Informativos sobre la naturaleza y sociedad. En este proyecto se pretende facilitar la comprensión literal, la comprensión más básica. Se trata, cuando hablamos de comprensión literal, de comprender lo que dice el cuento explícitamente, pero fundamentalmente la inferencial, que es lo que hemos acabado de plantear. Es decir, hablamos de comprensión inferencial cuando el niño construye significados a partir de lo que lee. El niño hace inferencias a partir de lo que lee sobre cosas que no están explícitas en el cuento. Y esto es lo que generalmente se abandona en la comprensión. Esta parte creativa de creación de significados, de aportes de significados, cuando el niño escucha una lectura, en este caso estamos hablando de niños de preescolar, o escucha un texto informativo. Cuando a un niño se le pregunta el por qué un personaje de un cuento está haciendo o hizo algo, en este caso el cuento explícitamente no ha planteado esa razón y sin embargo el niño puede elaborar razones que él considera posibles para que un personaje actúe de una u otra forma. Ahí estamos ante una inferencia. Por supuesto, el pensamiento inferencial es de suma importancia para todos, es decir, siempre estamos infiriendo cosas de la realidad percibida y que a partir de nuestra experiencia construimos significados de la realidad percibida a partir de lo que sabemos y de lo que estamos percibiendo o de la información que tenemos o que estamos apropiándonos de ella en un momento dado. Los niños, se ha creído que el pensamiento inferencial es una capacidad que los niños desarrollan más tardíamente y sin embargo las evidencias cada vez son mayores y el trabajo nuestro aporta evidencias de que efectivamente el niño desarrolla pensamiento inferencial desde grados de preescolar, segundo y tercer grado preescolar. Si se le facilita que trabaje, que elabore, que produzca inferencias a partir de la lectura narrada de cuentos y textos informativos. ¿En qué consistió el acompañamiento que se les hizo? ¿En qué consistió el proyecto? El proyecto se trabajó básicamente un acompañamiento de educadoras. No trabajamos directamente con los niños, trabajamos directamente con educadoras que son las que leen los cuentos a los niños y se realizó a través de 3 acciones principales: una capacitación inicial, ejercicios vivenciales acerca de reconstrucción del sentido de la lectura para las educadoras, etcétera, y una capacitación y monitoreo continuo. En esta capacitación y monitoreo continuo, en este punto, este es el punto fuerte porque este es el punto del acompañamiento, del seguimiento de lo que va haciendo la educadora, de los progresos, de las adquisiciones que va haciendo sobre la marcha. En este caso, los conceptos que vamos a trabajar aquí fueron planteados en la capacitación inicial y trabajados de una u otra forma en la capacitación y monitoreo continuo. Ahora, ¿cuáles son estos 3 conceptos clave que nosotros queremos trabajar hoy aquí? Primero, el concepto de zona de desarrollo próximo. No lo voy a explicarlo más detalladamente después, un concepto que se deriva del pensamiento de Vygotsky, un famoso psicólogo ruso que a principios del siglo pasado que desarrolló una teoría, un enfoque
cultural sobre el desarrollo psíquico que ha impactado el pensamiento psicológico, pedagógico y psicopedagógico. Me imagino que ustedes conozcan al personaje de Vygotsky y parte de su planteamiento sobre desarrollo infantil. Segundo, el concepto de roles activos del niño, de los niños y niñas en su desarrollo. Y tercer concepto clave es el papel de la afectividad positiva en el desarrollo. Sobre estas tres nociones vamos a trabajar. Tenemos muy poco tiempo, así que voy a desarrollar los aspectos esenciales de cada uno y su aplicación al proyecto, es decir, cómo de alguna forma, cómo se enfocaron estos tres conceptos en el trabajo de nuestro proyecto. Ahí está, fueron temas de capacitación y presentes durante todo el proyecto. Empecemos por la zona de desarrollo próximo. Antes de entrar al concepto de zona de desarrollo próximo, me gustaría recordar dos cosas, dos ideas importantes. Primero, que el desarrollo implica cambio y crecimiento, pero no es lo mismo. Es decir, cuando hablamos de desarrollo, estamos hablando de algo más que cambiar y crecer. Es decir, la aparición de nuevas estructuras en una realidad que cambia. Puede haber cambios en un sistema, puede haber crecimiento en un sistema. Voy a poner ejemplos sencillos ahora en los niños, pero no haber desarrollo. Por ejemplo, los niños crecen, entre comillas, crece su vocabulario. Los niños aprenden palabras, nuevas palabras, etcétera, pero ese crecimiento no es suficiente para hablar de desarrollo. Podemos hablar de que en los niños pueden entender más cuando se apropian de nuevos términos, pero ese crecimiento se convierte en un hito del desarrollo, en desarrollo per se, cuando las palabras pueden coordinarse entre sí, estructurarse entre sí y emitirse para comunicar algo. Es decir, se pueden utilizar con ciertas reglas en la comunicación. Cuando las palabras se usan en la comunicación y hacen que esa comunicación sea cada vez más fluida y sea cada vez más exacta, que sea cada vez más efectiva, es que hablamos de desarrollo del lenguaje comunicativo. Solo aprender nuevas palabras es crecimiento, pero ya aprender habilidades y competencias para usar esas palabras en la comunicación, en la expresión, es que hablamos entonces de desarrollo del lenguaje. Segundo, que ese desarrollo, todo desarrollo, se produce gracias a cierta contradicción. Y la contradicción esencial, y esto también tiene que ver con el pensamiento de Vygotsky, es la que se produce entre posibilidades y nuevas exigencias. Nuevas exigencias que son siempre, según el enfoque de Vygotsky, del cual estamos de acuerdo, exigencias que la sociedad transmite a los niños desde pequeños. Si no hay contradicción entre lo que yo puedo hacer y lo que se me exige o se me pide, se me sugiere hacer, tareas que el adulto o que a través de las relaciones sociales se le pide a los niños, no hay desarrollo. Se tiene que dar esa contradicción. En este sentido, o sea, estaría claro que podríamos inferir que se puede cambiar y crecer sin que implique desarrollo. Siempre que hay desarrollo, hay cambio y crecimiento. Siempre está respaldado por ciertos cambios y crecimientos. Pero no siempre que se cambie y se crece, hay desarrollo, según lo que planteamos antes. Y segundo, no hay desarrollo. ¿Perdón? Hola. Repetir, hay otra inferencia importante aquí, de que tiene que haber contradicción entre posibilidades y exigencias nuevas para que haya desarrollo. Por eso es que efectivamente en la educación, repetir consolida o entretiene a los niños, pero por sí mismo no desarrolla. Si nosotros repetimos el mismo cuento a un niño, para poner algo que tiene relación con nuestro proyecto, posiblemente si no lo hacemos, si no
aportamos nuevas exigencias en la forma que trabajamos ese cuento, repetir por sí mismo no va a producir cambios, pues, desarrollos en los niños, desarrollos de comprensión, desarrollos de, sea inferencial o sea de comprensión literal. Entendiendo esto, pasaría yo al concepto de zona de desarrollo próximo, que lo voy a decir de una forma muy sencilla. Cuando hablamos de zona de desarrollo próximo, nos estamos planteando esa distancia que tiene que haber entre las posibilidades actuales de un niño y el nivel de exigencia que implican las tareas que él hace para que se produzca desarrollo. Estaría claro que lo que se quiere es que esa distancia entre las posibilidades actuales y lo que se exige a través de las tareas que se les pide y se acompaña al niño para que haga, tiene que ser tal de que el niño pueda hacer esas tareas, ¿ya? De modo tal que, vamos a ver al viejito sabio otra vez, si la distancia entre las posibilidades que un niño tiene en un momento dado y lo que le exige una tarea es muy pequeña, no se produce contradicción y por lo tanto no se produce desarrollo, que es lo que pasa cuando repetimos, por ejemplo. Es lo que pasa cuando le planteamos tareas que ya son fáciles para los niños. Los niños se pueden entretener con tareas fáciles, pero las tareas para que produzcan desarrollo tienen que generar un conflicto cognitivo, un conflicto entre posibilidad y posibilidad de actuar y posibilidad de hacer la tarea que se exige. Si la distancia es muy grande entre la posibilidad y las exigencias que se producen ante nuevas tareas, es posible que el niño tampoco se desarrolle efectivamente porque no puede hacer adecuadamente, por mucha ayuda que se le dé al niño, no puede hacer la tarea por sí mismo, no puede lograr hacer poco a poco la tarea por sí mismo. Luego, para que una tarea desarrolle una forma de realizar un aprendizaje, tiene que haber una distancia prudencial entre la posibilidad y la exigencia. Es cuando decimos que la tarea debe situarse en la zona de desarrollo potencial. Este es el concepto que aplicamos precisamente en el proyecto. ¿Cómo aplicamos ese proyecto en el proyecto y en este proyecto? Esta idea de las zonas de desarrollo próximo. Veamos ahora. ¿Cómo se traduce en el proyecto esta idea? Primero, para el trabajo de la lectura de cuentos y de las lecturas informativas, se tuvo que seleccionar de una manera muy cuidadosa los cuentos y las lecturas. Es decir, no hacer cuentos muy complejos para niños de segundo y tercer grado, porque son cuentos que los niños posiblemente les cueste mucho trabajo entender. Sobre todo en las lecturas informativas es donde más problemas tuvimos. Es decir, que teníamos que estar vigilando, las educadoras tenían que estar vigilando muy bien qué lecturas informativas trabajaban, que no sean con ideas demasiado complejas sobre el acontecer de la naturaleza y de la sociedad. Tenían que buscar lecturas bastante adecuadas a la comprensión del niño, pero que exigiera y que diera la posibilidad de que el niño desarrolle capacidades comprensivas y sobre todo que pueda elaborar inferencias. En este caso, por ejemplo, no sería adecuado tampoco un cuento muy simple y ya muy conocido por los niños. Como dije anteriormente, Caperucita ya no es cuento para estos niños y niñas, diría el viejito sabio. ¿Por qué? Porque es un cuento que ha leído muchas veces, lo leen en la familia, ya está, es un cuento, por lo menos un cuento que ya lo han comprendido, al menos literalmente, los niños y niñas, al menos que sobre ese cuento se cambien cosas y formas de hacerlo. Podría ser un cuento desarrollador que permite que esté en la zona de desarrollo potencial.
se trató de usar cuentos que permitieran con facilidad hacer preguntas que facilitaran comprensión y sobre todo comprensión inferencial. En este segundo elemento que se tuvo en cuenta es que el lenguaje efectivamente tiene relación con lo anterior. El lenguaje que sea comprensible. El lenguaje podría haber sido una de las dificultades que impidieran que los niños la comprensión literal se produzca. Porque sin comprensión literal tampoco puede haber comprensión inferencial, por supuesto. Entonces, a la hora de valorar los cuentos, se valoró mucho el nivel del lenguaje, o se cambió el lenguaje, sobre todo en las lecturas, se pudo haber cambiado el lenguaje para hacerlo más asequible a los niños. Se aclararon términos, palabras de poco conocimiento. Y se acompañó con el lenguaje no verbal. El uso del lenguaje no verbal también es un elemento del lenguaje que hace más comprensible un cuento o una lectura, al utilizar expresiones, al utilizar gestos, etc. Y tercero, ayudamos a que se colocara en la zona de desarrollo potencial los cuentos y las lecturas informativas, utilizando apoyos visuales para la comprensión. Esto fue como un elemento muy importante. Por eso todas las educadoras, cuando trabajaron las sesiones que podríamos llamar experimentales, es decir, las sesiones que se trataba de facilitar las formas de comprensión en los niños a través de preguntas, sobre todo, utilizaban mucho apoyo visual. A veces no solamente el apoyo visual que traía el libro de cuentos o el libro o la lectura informativa, sino apoyos visuales extras, dependiendo de las necesidades. Y en cuarto lugar, que yo no lo veo porque tengo la barra ahí, pero en cuarto lugar es las actividades extras que se realizaban para reforzar la comprensión de los niños, que podían ser juegos o dramatizaciones, etcétera, que los niños, pues, actividades que tenían para ellos un valor lúdico, que se presentaban como juegos y que ayudaban a la comprensión de los cuentos y la comprensión y comprensiones inferenciales. Bien, esto con respecto a la zona de desarrollo de cuentos. Como ven, se buscó colocar los cuentos en la zona de desarrollo potencial y hacerlos cuando el cuento podría ser un poquito más complicado, hacerlo más comprensible, simplificando el lenguaje y con apoyos visuales o actividades extras que reforzaban la comprensión. Digo que no es de paso que no es fácil conseguir, sobre todo lecturas informativas adecuadas para niños de segundo y tercer nivel de preescolar. Bien, pasamos, ¿estoy bien en tiempo? Sí, está bien. Estoy bien en tiempo, ok. Pasamos al concepto de roles activos. Quizás el concepto de roles activos es un concepto más reciente de la psicología del desarrollo, quizás menos conocido como roles activos. A lo mejor ustedes pueden conocer algo similar con otras palabras. Pero ¿de qué se trata cuando hablamos de roles activos? Pues se trata de lograr hacer realidad lo que es potencial, que solo se puede hacer si el niño actúa. El niño tiene ciertas capacidades potenciales que por su momento de desarrollo están en potencia su desarrollo, pero si el niño no realiza ciertas actividades, ese potencial se pierde. Vamos a decirlo así, literalmente se pierde, no se desarrolla. Les voy a poner el caso contrario. ¿Qué pasa con los roles pasivos? Vamos a poner el concepto, vamos a virar el concepto hacia su lado. Hablamos de roles pasivos cuando efectivamente mantenemos al niño con cierta limitación de hacer cosas, de realizar tareas, de realizar actividades que atrofian su desarrollo. Fíjense que esto, y ustedes
que tienen que ver con la educación, esto está muy presente en el mundo adultista. El mundo adultista muchas veces cree que los niños no pueden hacer una cosa y no lo dejan. O creen que es molesto que los niños hagan ciertas cosas y no los dejan hacer ciertas cosas. Le voy a poner el ejemplo más sencillo. Un niño que está en su casa y ve una mariposa y esa mariposa se sale al patio. Posiblemente muchos padres dicen, bueno, no lo voy a dejar salir porque en realidad pues peligroso, no sé cuánto, se puede caer. Pero no, en ese momento posiblemente el adulto no es consciente que está cercenando un potencial de desarrollo en el niño, un potencial excelente, porque en ese niño la curiosidad lo lleva a observar cosas, lo lleva a monitorear su realidad, y en ese momento que él está observando y monitoreando la realidad, construye nuevas experiencias, elabora nuevas conexiones que van a ser la base posiblemente para la formación de nuevas competencias. Hay un ejemplo más drástico todavía que es el caso de los niños que están sometidos a la privación, casi privación, ya niños más pequeñitos que están sometidos a la privación sensorial. No se le busca estimulaciones sensoriales. Estoy hablando de niños posiblemente entre 1 año y 1 año y medio, que no se le expone a cambios perceptivos en su entorno. Niños que se les deja quieto en un lugar y ahí se quedan. Desgraciadamente, en ese momento, la diversidad y la riqueza perceptiva es un elemento que permitiría desarrollar a ese niño nuevas capacidades perceptivas, pero además permitiría desarrollar el sistema nervioso, el cerebro, que requiere de esas impresiones sensoriales y de esas nuevas impresiones sensoriales para el cerebro madurar y desarrollarse como un órgano potencialmente mejor preparado para aprender. Voy a hablar otra vez sobre esto. Cada vez más las neurociencias plantean que en los primeros años de la vida el cerebro, para poder desarrollarse, necesita de nuevas impresiones. Y si limitamos esas nuevas impresiones de los niños, estamos limitando el desarrollo de ese aparato que llamamos, ese aparato tan complejo que es el cerebro humano, que necesita de esas impresiones para madurar y desarrollarse. Ahora voy a hablar de la sinapsis inmediatamente. Hay que tener en cuenta que los niños son activos por naturaleza y por algo. Buscan expresarse espontáneamente, expresar sus deseos, sus sentimientos, sus emociones, sus curiosidades, y actúan espontáneamente para realizar estos deseos, estos sentimientos, estas emociones, estas curiosidades, etc. Cuando limitamos que el niño exprese espontáneamente sus curiosidades, sus emociones, etc., le estamos privando de experiencias desarrolladoras. Hay un punto importante. Es al niño que el adulto no le hace caso y no le responde una pregunta, por ejemplo, porque cree que no la va a entender, o no lo deja hacer determinadas cosas porque creen que son demasiado peligrosas, y a veces el adulto limita las acciones de los niños, limitamos las acciones de los niños, bien por comodidad, porque en realidad supone que si los niños están haciendo cosas, tenemos que vigilarlos, etcétera, etcétera. En términos generales, el mundo adultista es un mundo y ojalá que eso esté cambiando. Yo creo que no tanto como yo desearía. Es un mundo que somete a los niños más bien a la pasividad. Los niños no tienen que opinar, los niños no tienen que participar y dar sus ideas, sus decisiones, sus opiniones, etc. Todo esto entra parte en lo que llamamos roles activos. Es decir, las afirmaciones
las autoafirmaciones, el potencial de desarrollo a través de acciones que los niños quieren hacer para afirmar su potencial de desarrollo. Ahora, esto se expresa o sea, limitando la actividad que construye experiencias. Se expresa en la limitación de experiencias que construyen nuevas habilidades y competencias cognitivas y afectivas en los niños. Pero, como decía anteriormente, los roles pasivos se expresan también, dañan también los roles pasivos en la construcción de redes neuronales que hacen apto y amplían cada vez más las capacidades de aprendizaje del cerebro. Hoy en día se conoce bastante, las neurociencias han avanzado muchísimo en el estudio del cerebro en desarrollo y sabemos por lo menos una cosa muy importante. Si el niño se le limita las actividades, si al niño se le limita a actuar sobre el mundo, realizar acciones, recibir nuevas impresiones, el cerebro queda infraestimulado y se expresa en que el cerebro, que es un órgano que no nacemos con el cerebro totalmente desarrollado para que sea un cerebro funcional. Se tiene que establecer una amplia red de sinapsis, de conexiones entre esos millones de células, de neuronas, para que ese cerebro sea funcional. Ese cerebro se convierta en un cerebro capaz de aprender, capaz de desarrollar a partir de las experiencias, capacidades, habilidades, etcétera, competencias, nuevos sentimientos, etcétera. El cerebro infraestimulado se viera en un histograma, se viera así, pocas neuronas conectadas y desarrolladas y que desarrollan conexiones, establecen conexiones entre sí. Y las conexiones son la base de la construcción de nuevas experiencias. Y por otro, mientras un cerebro bien estimulado, el histograma nos da otra cosa. Ahí los axones, las fibras de las células nerviosas están más gruesas y están más activas las células que se ven más, pero sobre todo están más activas porque han hecho sinapsis. Hay una riqueza, hay una red neuronal, red de sinapsis que establecen entre ellas. Esa red de sinapsis es vital para el aprendizaje. El cerebro se hace más apto para aprender y para desarrollar nuevas capacidades cuando está bien estimulado. Y los roles pasivos es el principal enemigo de la formación de un cerebro bien estimulado, un cerebro bien preparado para poder aprender y aprender cosas cada vez más complejas. Ese es el daño el daño neuronal, el daño del sistema nervioso que puede producir los roles pasivos. Entendiendo que ya desde muy pequeños los niños, lo hablamos anteriormente, el rol pasivo se puede entender no por lo que hace, sino por la posibilidad de estar expuesto a variedad de percepciones nuevas, cada vez más complejas, etc. ¿Ya estoy en tiempo? ¿Todavía Sí, sigo? sí, ya estamos en tiempo. Ok, entonces, entendiendo, voy a cerrar un momentico la idea, entendiendo que los roles activos significa permitir, para el caso desde el punto de vista educativo, permitir que los niños hagan las actividades esas que espontáneamente ellos hacen y que son actividades desarrolladoras o que proporcionan nuevas experiencias y desarrollan el potencial del sistema nervioso para convertirse en un órgano apto para el aprendizaje, para nuevos aprendizajes. Roles activos significa un poco encauzar las actividades de los niños, facilitar actividades en los niños para que ellos desarrollen nuevas experiencias que se convierten en experiencias desarrolladoras, pues experiencias que producen nuevas capacidades en ellos. Voy a detenerme un momentico porque me han hecho dos preguntas,
dos o tres preguntas interesantes. Helen Castro pregunta qué características tienen los textos los textos de lectura informativa. En general, los textos de lectura informativa para preescolares nos resultó una tarea muy difícil, Helen, porque había que encontrar textos que tuvieran estas características, ya respondiendo a tu pregunta, que fueran lo suficientemente simples para niños de segundo y tercer nivel de preescolar. Casi siempre, por lo que hemos revisado, los textos informativos que encontramos en librerías, etcétera, 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 en su mayoría se producen para edades escolares más avanzadas, para niños de primaria, inclusive no siempre de los primeros grados de primaria, sino posiblemente un poco más avanzados. Este es un primer problema. Necesitamos que tenga una calidad del texto que sea suficientemente simple para que un niño de preescolar pueda entenderlo. Es decir, que la explicación de la realidad que se vaya a hacer sea suficientemente sencilla y simple, no puede ser complicada. Por ejemplo, utilizamos en un texto que se llamaba El agua, y en ese texto pues no tratamos de trabajar ideas complicadas sobre el ciclo del agua, etcétera, sino cómo existe el agua, temas de ahorrar el agua, la importancia del agua para la vida, etcétera. Ideas sencillas que los niños a esa edad pueden entender, claro, para colocarlo en la zona de desarrollo próximo, pues. Claro, esto es un juicio que el docente y los docentes que han trabajado con niños pueden hacerlo porque ya tienen experiencia. Ahora, es difícil conseguir textos informativos para preescolares que sean simples. Generalmente encontramos más complejos para edades más avanzadas, pero se consiguen. ¿Qué tuvimos que hacer nosotros cuando iniciamos el proyecto y estuvimos buscando un texto informativo para aplicar en la línea base para evaluar a los niños? Pues tuvimos que inventar inventar un texto informativo sobre volcanes. ¿Ya? Muy sencillo, con 2 o 3 ideas así, de lo que diferencia los volcanes con la montaña, cómo es un volcán por dentro, que es sencillo, que los niños pueden captar, efectivamente, y de hecho lo captan. Entonces, otra característica asociada a lo anterior es que tiene que ser un texto informativo que tenga bastante ilustración. Simpleza de idea y bastante ilustración. Sí, no siempre existen, pero sí, en general los textos informativos tienen ilustraciones, pero que esas ilustraciones también lleguen a los niños. Y la tercera característica es que sean temas que a los niños, que se asocien a lo cotidiano de los niños para que sea atractivo. Por ejemplo, ese de los volcanes, a los niños les fascinaba, pues, porque en Nicaragua hay volcanes y muchos de ellos han ido a un volcán o saben de que existe el volcán Masaya, el Cosiguina, el Momotombo, etc. La simplicidad, la ilustración y el atractivo por estar conectado con la vida fueron 3 elementos importantes para seleccionar los cuentos. En algunos casos hubo que hacer reacomodos, los cuentos no, los textos informativos, perdón. Hubo que hacer reacomodos a los textos informativos para simplificarlos. Y funcionaron, simplificados, funcionaron. Y en otros casos no dudo de que algunas educadoras inventaron algún texto informativo y utilizaron láminas, etc. Esto es lo que te podría decir por nuestra experiencia. Y en cierta forma tiene que ver con lo que decía anteriormente de colocar ese texto informativo en una zona de desarrollo potencial. No es muy fácil comprenderlo, pero tampoco imposible, vamos a decirlo así, en un lenguaje más coloquial. La otra pregunta que hacía Helen Castro es que si el cuento puede ser, un cuento podría ser
un texto informativo. Hay cuentos que están hechos en modalidad de información sobre realidad, la realidad. También son escasos, pero podría servir más que cuentos, como cuentos podría servir, pero más podría servirnos a nosotros como textos informativos, donde hay algún personaje, etcétera, pero que el tema del cuento sea enseñar algo sobre la realidad, que puede ser algún aspecto de la naturaleza, la sociedad, etcétera. Las razas, las formas de vida en diferentes culturas, etcétera. Hay textos informativos que se hacen con personajes y en forma de cuento, pero que desde el punto de vista funcional son textos que informan sobre algo, les abre conocimientos de realidades nuevas a los niños. Excepcionalmente, ya no para estas edades, los cuentos se pueden convertir en textos informativos si se trata de analizar la estructura del cuento, la composición del cuento, elementos formales del cuento, se hace una reflexión sobre la narrativa del cuento. En ese caso, el cuento se puede convertir en un texto informativo, pero esto no, para esta edad de preescolar no funciona. La reflexión sobre el lenguaje, la estructura del lenguaje, etcétera, los niños a esta edad todavía no es fácil. Por lo tanto, está fuera de zona de desarrollo próximo. Tania, creo, preguntaba si la escritura, si desde la escritura o desde la lectura se podrían desarrollar pensamiento inferencial también. Desde el punto de vista teórico, sí, claro. La escritura te puede permitir desarrollar pensamiento inferencial. Si el contenido de la escritura no es simplemente describir realidades palpables, que estaría más cercano a lo literal. Si el propósito de la lectura es crear significados a partir de una realidad, hacer relatos escritos a partir de una realidad, pero infiriendo cosas de esa realidad, entonces sí, potencialmente puede utilizarse para desarrollar pensamiento inferencial. No es lo que trabajamos nosotros y está lejos de lo que podemos trabajar para nuestras edades, porque los niños no escriben ni tampoco leen. Los niños, las lecturas son narradas, los niños de preescolar. Pero sí, potencialmente se puede utilizar la escritura. En nuestro caso, claro, depende del tipo de preguntas que se le hagan a los niños. Nosotros hacíamos preguntas de diferentes tipos para facilitar pensamiento inferencial. Por ejemplo, ¿por qué tal cosa en el cuento? ¿Qué puede pasar si pasa tal cosa en el cuento? ¿Qué puede pasar de aquí en adelante en el cuento? ¿Cómo ves el desenlace del cuento? Esta es una pregunta que facilita inferencia. ¿Qué aprendiste de este cuento? ¿Qué puedes decir de este cuento que aprendiste? ¿Qué cosa nueva aprendiste de este cuento? Etcétera. Estas son preguntas que hacíamos o que hacen las educadoras para facilitar pensamiento inferencial. Esto se puede hacer con la escritura también. ¿Ya? Esto se podría hacer con la escritura también. Bien, bueno, no sé si respondo, pero si no respondo, lo podemos retomar después. Aquí partamos otra vez del tema de la importancia de los roles activos. Coartar la actividad que el niño espontáneamente hace, porque el niño cuando hace cosas es porque lo desea y porque hay capacidades inherentes, capacidades que tiene ya él, posibilidades que tiene, que necesita y que buscan la actividad para desarrollarse. Esa actividad puede ser guiada o no, pero hay muchas cosas que el niño hace espontáneamente que los desarrolla. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con preguntar, husmear la realidad, explorar la realidad, tiene que ver con desarrollo de potencial exploratorio, tiene un rol desarrollador evidentemente alto, no solamente proporcionando experiencias nuevas al niño, sino generando desarrollo neuronal, desarrollo sináptico en el cerebro humano.
Bien, ¿cómo aplicamos? Aquí me quedé este concepto de rol activo en el proyecto. Bien. ¿Sí? Los roles activos, ¿cómo se traducen en el proyecto? Algunas ideas, porque puede ser que pero traté de recoger las más importantes. Primero, es muy importante que la educadora preste atención y que esté muy atenta a lo que solicitan, comentan, preguntan y cualquier otra manifestación de los niños durante la lectura narrada. No, en este caso no me estoy refiriendo a las respuestas que ellos dan a las preguntas de las educadoras, sino me estoy refiriendo a solicitudes espontáneas que hacen los niños durante la lectura. A veces hacen un comentario, a veces hacen ellos una pregunta para saber algo más de lo que está pasando en el cuento, o a veces hacen una pregunta en la lectura informativa. Estas son manifestaciones activas que nacen del impulso a saber más. Podemos asumir dos actitudes aquí. Favorecer el rol pasivo, no hacerle caso a eso y seguir trabajando con mi lectura, sea cuento, sea lectura informativa. O, ojo, tomar atención a lo que dice el niño y responder de alguna forma a sus inquietudes. Pues a veces la sesión puede demorar un poquito más, pero creo que vale la pena darle dar cabida a esas inquietudes, a esas preguntas, a esos interrogantes que el niño mismo se hace y que amplían el diapasón de experiencia. Eso no lo sé. Ajá, ok. Fíjense que en este caso, este niño nos dice, mi curiosidad es toda la lectura, pero qué bien, pues. Separó la lectura de la maestra para que su curiosidad fuera satisfecha. No siempre detienen o se detienen las preguntas, se detienen las lecturas y a veces las educadoras se preocupan por seguir la marcha de su proceso y no prestar atención que el cuento no solamente para comprenderlo, sino es para evocar también interrogantes que los niños hacen. Comentarios también. Qué lindo, los niños, y esto es una especie también de elemento inferencial. Los niños hacen alusión a experiencias personales cuando están leyendo un cuento o cuando le están leyendo una lectura informativa. ¿Ya? Dice, bueno, pero se está hablando del agua, que es un cuento que yo me acuerdo, y ellos dicen, en mi casa tiran mucha agua con la manguera, porque usan mucho la manguera. Por ejemplo, pues yo he visto dos actitudes en las educadoras. Una que hacer caso, seguir, y otra es hacer caso. Ajá, ¿cómo es eso? ¿Y por qué? Y vincularlo al cuento y entrar en un diálogo vinculante al cuento y a partir de ahí generar preguntas inferenciales al niño. Aquí está un elemento muy importante que no es fácil, quiero decir, pero poco a poco se ha ido generando esa actitud de las educadoras de manejar las inquietudes de los niños durante la lectura. Generalmente son inquietudes de curiosidad, etcétera, etcétera. El otro elemento es hacer circular las preguntas de los maestros, no solo oyéndolas, sino comentándolas, repreguntándolas, las preguntas que responden los niños. Los niños responden las preguntas y no sé, eso no se puede quedar ahí. Ah, está bien, y sigo. No, su respuesta es una manifestación activa de cómo ha comprendido y que tiene que ser atendida por el educador. Es decir, no podemos dejar eso ahí. Tenemos que retomar eso y llevar al niño a razonar o a pensar o a vincular lo que está diciendo con otros elementos de la lectura, etc. Esta es otra forma de traducir en el proyecto el rol activo. Los niños hacen, la respuesta no es una reacción, la respuesta es una acción. Es decir, porque el niño está interpretando lo que dice el cuento y comentando a partir de la pregunta de la maestra su interpretación. Si se toma como respuestas reactivas, pues a lo mejor no le hacemos caso, pero si los tomamos como elementos activos, es lo que su
cabecita entendió y generó, y a partir de ese entendimiento generó una respuesta. Estaremos un poco cumpliendo el elemento, ese elemento activo de que el niño dice algo por traduciendo lo que sabe, lo que es capaz de entender, etc. Por otro lado, estar al tanto de los estados de ánimo, motivación de los niños durante la sesión. Esto es otra cosa importantísima. Y esto es importantísimo en la vida en general, pero lo voy a decir en este caso los niños porque ellos son más sinceros. Cuando los niños se cansan en una sesión de lectura, a veces se hacen sesiones de lectura un poco largas, está bien, pero requieren pausas, requieren estar al tanto de que los niños ya no tienen tanto interés, ya decaen los ánimos para conectarse con la lectura y con la educadora, etc. Hay que estar sensible a esas cosas, porque esas cosas nos van a indicar pausas, nos van a indicar, porque ¿qué nos está diciendo el niño activamente cuando lo vemos que ya no habla, que lo vemos, o a veces lo vemos distraído, a veces lo vemos que se pone a hablar con otro niño, nos está diciendo algo. Ya no podemos subvalorar eso, es una expresión activa de algo, y ese algo es que posiblemente estoy aburrido o cansado. ¿Ya? Entonces mejor parar, porque entonces ya lo que estoy haciendo con ellos no tiene efectivamente mucho valor, no es tan nutritivo para su desarrollo. Esta niña, por ejemplo, en un ejercicio que la maestra, para reforzar la comprensión del cuento, pide que dibujen, hay una niña que quiso dibujar en el pizarrón. Bueno, ¿por qué no dejarla? Pues no sé. Sí, bueno, la dejó, pero eso es rol activo, es decir, si ella quiere pintar en el pizarrón porque se siente más cómoda, o a lo mejor quiere escribir, hacer algo más grande, no sé, por lo que sea. El caso es que en ese momento aprovechamos efectivamente un interés en la niña que lejos de ser, de no ser desarrollador, es muy desarrollador. ¿Ya? Porque quién sabe cómo habrá hecho y lo que habrá puesto y eso evoca una conversación con otros niños, etc. La otra forma de expresar el rol activo, que no siempre es fácil de aplicar, por supuesto, pero es posible facilitar alternativas de elección de lectura y actividades deseadas por los niños durante la lectura. Eso de facilitar alternativas de elección de lectura es interesante. Efectivamente, los niños a veces piden lecturas. Esto se hacía en algunos momentos, ¿cómo no? Se les daba opciones a los niños de lectura y de alguna forma se garantizaba que los niños estuvieran más motivados, pero por otro lado, estuvieran relacionándose con una realidad o con un tema de cuentos más interesante para ellos, pues. Esto es otra expresión activa de los niños, y exhortar y escuchar sus experiencias vinculadas a la lectura. Bueno, ya lo dije anteriormente, pero esta es otra forma de facilitar roles activos en ellos. A los niños les encanta, durante un cuento, durante una lectura informativa, hablar sus experiencias sobre ella. Y desgraciadamente muchas veces no se les hace caso. Ya hemos ido logrando, ya casi yo diría que al final de nuestro periodo, ya esto se fue reduciendo a la mínima expresión, que las experiencias vinculadas a los temas de lectura fueran hablados, pues, eso puede tomar posiblemente poco tiempo, pero por lo menos ser escuchado, ¿ya? Y dependiendo del interés que cobre para otros niños, se puede establecer un diálogo sobre alguna experiencia de un niño vinculado a la lectura. Esta es otra expresión de rol activo al cual se presta o se prestó atención durante el proyecto. Bien, vamos entonces al tercer y último elemento de interés para el proyecto y de interés en general para el desarrollo. El tema del clima emocional es un tema para mí muy importante y muy interesante. Hay dos cosas que son ya evidencias que yo no las retomo porque ya eso está muy establecido por
por las neurociencias y por las ciencias de la fisiología del organismo humano, que el cerebro aprende mejor aquello que se ve favorecido por emociones agradables. Nosotros aprendemos mucho mejor y se nos queda posiblemente, entendemos mejor aquello que está asociado a una experiencia agradable. Comprendemos mejor aquello que se nos explica con una tonalidad grata y agradable, con una emoción positiva, pues. Pero no solamente el cerebro aprende mejor aquello que se ve favorecido por emociones agradables, llámense positivas, gratas, etcétera, sino en general el organismo funciona mejor ante emociones gratas. Ha costado mucho que los seres humanos entendamos que el organismo humano no está construido, no está elaborado, no está estructurado para las emociones negativas y mucho menos negativas intensas. Es decir, eso de que se decía que la letra entra con sangre. Me parece que por suerte la pedagogía ha abandonado eso, pero todavía hay profesores que creen que la ansiedad es un mecanismo importante a exhortar, a incentivar para que los niños obedezcan, para que los niños aprendan, para que los niños... La letra no entra con sangre. Yo diría que la letra entra con amor y humor. Yo estoy convencido de toda mi vida de docente, de estudioso de estos temas, las emociones positivas son efectivamente necesarias y hacen más efectivo toda labor de desarrollo. Todo tema de aprendizaje para el desarrollo se produce con mucha fluidez ante emociones positivas. ¿Qué pasa con las emociones negativas? Las emociones negativas bloquean los procesos implicados en el aprendizaje. Cuando tenemos que aprender algo con ansiedad, con miedo o tristeza, no nos podemos concentrar, no podemos fijar. Estamos más atentos, la conciencia pone su centro en la habitación de aquello que produce ansiedad y no en aquello que se está aprendiendo. Es una ley de las emociones. ¿Ya? ¿Qué hacemos nosotros ante las emociones negativas? Quitárnoslas de arriba. Y ante todo quitarnos arriba, por supuesto que no podemos poner, el cerebro no está trabajando para aprender y ganar experiencias y generar nuevas estructuras cognitivas cuando lo hacemos en situaciones de ansiedad, miedo, situaciones de emociones negativas. Creo que hasta la vida cotidiana nos respaldan esto. Creo que no estamos muy lejos de la vida cotidiana, de nosotros mismos, nuestras experiencias como niños y ahora como adultos, sabemos que estados emocionales negativos. Pero además, o sea que voy a añadir, las emociones negativas generalmente irrumpen negativamente en el organismo creando disfuncionalidades. Siempre que hay una permanencia de emociones negativas o existencia de emociones negativas intensas, algo se va a desarreglar en el funcionamiento orgánico. Nos sube la presión, nos altera la respiración, nos genera malas digestiones, no dormimos bien, etc. Bueno, son innúmeros, ya eso se sabe, se conoce mucho los impactos del estrés en el organismo, no es nada nuevo. Por lo tanto, todo lo que genere estrés o genere desagrado no es el recurso para aprender. ¿Cómo implicamos esta idea en el proyecto? Hicimos todo lo posible para que se entendiera que el clima positivo en el momento del trabajo de lecturas, donde se iban a hacer los ejercicios de preguntas comprensivas, tanto literales como preguntas comprensivas inferenciales, que se leyera, que todos esos momentos fueran momentos generadores de vivencias positivas en los niños. Del momento que se escoge el cuento, que sea un cuento atractivo, etcétera, se trata de que el contenido del cuento per se sea generador de agrado o de cosas que generen alegría o que generen alguna vivencia positiva en los niños.
es un criterio más que no pusimos antes, pero ahora lo estamos poniendo a la luz, que no tiene que ver con el nivel de dificultad del cuento, sino con el valor emocional del cuento, el valor afectivo del cuento. Generalmente los cuentos que se han utilizado son cuentos que a los niños les gusta, que a los niños les atrae, y las lecturas, eso no se cumple igual con las lecturas informativas. No siempre todas las lecturas informativas fueron igualmente atractivas y generadoras, pero bueno, se pueden hacer cosas para hacer positiva la lectura, que no sea lo que intrínsecamente trae la lectura per se, el contenido. Y aquí voy, usar recursos expresivos corporales que atrapan y divierten a los niños. Efectivamente, todo depende no solamente del contenido de la lectura, sino cómo se hace la lectura. Es decir, si la educadora utiliza una serie de recursos corporales que agradan a los niños porque son simpáticos, porque a veces se quedan admirados viendo a la educadora haciendo un sonido de un animal, etcétera. Estos son recursos corporales que atrapan porque les son positivos a los niños, generan curiosidad, etcétera. Puede ser divertido, etcétera. Añadimos otro elemento, hacer actividades lúdicas extra a la lectura narrada para reforzar su comprensión. Pero esas actividades lúdicas siempre a los niños les encantaban. Se hacían juegos, dramatizaciones, en el caso de las lecturas informativas, experiencias directas con elementos que tenían que ver con la lectura informativa, etcétera. Actividades gratas para los niños que se embelezaban por hacer y compartir las cosas que estaban vivenciando en esas actividades. Efectivamente, las actividades lúdicas son fundamentales para... Si se puede hacer la lectura más lúdica y se pueden hacer actividades lúdicas acompañadas a la lectura. Otro punto importante es la relación cordial y afectuosa de la educadora con los niños. Esa educadora que sonríe, esa educadora que trata con dulzura, esa educadora que atiende al niño cuando habla. Ya lo dije, pero lo dije de otro enfoque, del rol activo, ahora lo digo aquí. Al niño le agrada que lo oigan, al niño le agrada que lo dejen hablar, al niño le agrada que lo dejen participar, al niño le agrada que lo miren con una sonrisa, al niño le agrada que a veces la educadora le pase la manito y tenga una expresión afectuosa. Todo eso crea clima positivo en la sesión de los cuentos y la lectura informativa. Y además el elogio, o sea, el elogio merecido, pues, a los niños, cuando hacen una pregunta interesante, decirle, muy bien, me parece bonita tu pregunta, o cuando responden bien a algo, reconocérselo, etcétera. Básicamente el elogio a los logros que se están dando en la tarea, en algún momento a cualidades. Pero lo más común es a logros o a resultados que los niños manifiestan durante la lectura. Todo esto en conjunto, como ven, crea un espacio emocional positivo para los niños. Y efectivamente funciona. Cuando los niños se sienten bien, aprenden mucho mejor. Yo veo, pues, cuando los niños, yo lo he visto porque he visto muchos videos de las educadoras y me doy cuenta que cuando están contentos, etcétera, etcétera, es como que si la cabeza le funcionara. Esto ya es una expresión vivencial mía, pero es como si la cabeza le funcionara más rápido, pues, y con más efectividad. Bueno, ya estoy cerrando, ¿no? Ya que me toca, ¿verdad? Cerrar. Milagro, ¿estoy acabando ya? Sí, sí, ya vamos acercándonos. Sí. ¿Tengo tiempo o ya? Tengo tiempo para la última lámina, ¿verdad? Sí, Ahí sí, yo claro. pongo, no se olviden del humor. Pero aquí voy a hacer una aclaración ya que tengo tiempo. Una de las cosas que no siempre, y que es una cosa complicada que encontramos, es que, claro, no siempre las educadoras tienen sentido del humor. Creo que eso depende de muchos factores psicológicos también.
no siempre las educadoras son expresivas de afecto, pues. Precisamente esto es algo que hay que cuesta trabajo, que no es fácil porque hay que lidiar con seres humanos, que son las educadoras, que tienen vidas personales, que han tenido vidas personales desde niña, posiblemente en circunstancias negativas, y que yo creo que cuando a una persona no se cultivan emociones positivas desde la infancia, cada vez cuesta más que eso salga espontáneamente de ella. Pero puede pasar, en cualquier momento uno puede desarrollar sentido de humor, etcétera, pero si la vida personal y la vida de trabajo son muy incompatibles, las vidas personales son vidas muy difíciles, pues es posible que cueste más trabajo generar amor y humor en ese escenario, pues. Por eso es este tema de la afectividad positiva, pues quizás de los tres, yo creo que para mí creo que es más difícil. Cómo generar un clima positivo es más difícil porque tiene que ver con personas que tienen vida personal y que puede ser que han tenido una vida muy dura. Ya lo pongo como un reto y un desafío para cualquier contexto pedagógico. Pasa que aquí lo estamos aplicando al contexto nuestro de niños, comprensión inferencial y comprensión lectora a través de narraciones de cuentos y lecturas informativas. Bien, entonces yo traje este pensamiento para cerrar a propósito de esto último que acabo de decir, es que la enseñanza que deja huellas no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Yo estoy convencido de eso. Bien, por lo tanto, se necesita con urgencia dar afecto y paz por donde vayas. Bueno, con esto cierro. Creo para dar margen, si quieren preguntar, no me pasé mucho, ¿verdad? O estoy bien en la hora para las preguntas. Está muy bien. Perfecto. Muy bien, y Muchas está lleno de gracias. preguntas, Gustavo, qué alegre. Qué bueno, salieron preguntas. Bueno. Sí, a continuación ya la doctora Ana Patricia Elvir nos facilitará el momento de preguntas y respuestas y posteriormente las conclusiones a la ponencia. Agradecemos al máster Pineda y seguimos conversando. Muchas gracias, Milagros, y muchas gracias a todas y todos los que nos acompañan hoy. Nosotros en CIASES estamos muy felices de compartir un conocimiento acumulado a lo largo de 2 años de trabajo en leer antes de leer, con el propósito de ofrecer pistas para avanzar en un problema estructural complejo como es el del desarrollo de la comprensión lectora. Estamos convencidas de que la tarea debe comenzar en la primera infancia y por eso nos propusimos justamente una innovación que busca desarrollar las capacidades desde antes de leer, es decir, desde antes del dominio del alfabeto en niñas y niños preescolares. Hay un enorme potencial en esta innovación y no queríamos perder la oportunidad de compartir este conocimiento y animarles a ustedes, estudiantes de la maestría, a tomar como un área de investigación, como un tema de política, como una actividad profesional. Gustavo nos ha hecho una excelente presentación. Él ha sintetizado un trabajo que desarrolló a lo largo de 7 o 8 horas de capacitación, así que sé que es una síntesis muy apretada de un proceso de formación mucho más amplio. Tienes muchas preguntas aquí interesantes, Gustavo. Por un lado, Alejandra nos pregunta si el retraso en el habla afecta el desarrollo de la lectoescritura. Y no está directamente relacionado, pero creo que es una buena oportunidad para que amplíes tu planteamiento. Si hay algún retraso en el habla, sí, es que no la hay encuentro. Retraso en el... Okay. Pero porque me gusta, para leerla, pero bueno, sí. Pero tienes que... Sí, sigue. Yo seguiré dándote tiempo para que leas otras. Y este me gusta mucho, el de Gema,
porque nos hace volver a la motivación y a la justificación de esta innovación. ¿Cuál es la edad para enseñar a leer pensamiento? Eso me parece muy importante. ¿Qué criterio usar para la lectura infantil? No sé si quieres responder ahora. Bueno, yo con respecto a la de Alejandra, te voy a ser franco, yo no soy especialista en educación especial o en el trabajo con niños con diferentes capacidades, que no es un área fuerte mía, en realidad no es. Y cuando me he metido en eso, me he metido a trabajar con padres y en habilidades para la vida, para niños con capacidades diferentes. Pero la intuición y una reflexión en torno a que efectivamente cuando hay retraso en el habla, es muy probable que se atrase el desarrollo de la lectoescritura por una razón, me parece básica, ¿no? Y es que si hay desarrollo del lenguaje del habla, lenguaje hablado, efectivamente, si hay un déficit en el habla en los niños, puede haber un déficit de desarrollo del lenguaje en general de ese niño. Hay casos en que no. Hay casos que los niños tienen la fase comprensiva bien desarrollada y la fase ejecutiva, expresiva, que es el habla, menos desarrollada. Es decir, que no van como bien paralelos los dos procesos. Por lo tanto, te diría, mi respuesta sería en esta dirección. Si el desarrollo en el habla está asociado a dificultades o en el desarrollo del lenguaje, sí afecta el desarrollo de la lectoescritura. Ahora, si el desarrollo en el habla no viene acompañado de una deficiencia en el desarrollo del lenguaje, porque puede haber lenguaje comprensivo desarrollado en los niños sin que el hablar activo esté a la par de siempre va un poquitico por detrás. El habla activa va un poquitico por detrás de la comprensión, del lenguaje comprensivo. Pero si es solo un problema de habla, por diferentes razones puede haber dificultades en el habla. El desarrollo de la lectoescritura no necesariamente tiene que estar dañado, ¿ya? Porque ese niño es capaz de comprender el habla. Si comprende el lenguaje oral, puede comprender el lenguaje escrito por la lectura. Ahora, yo no soy especialista en este tema, lo estoy respondiendo por las pocas referencias que he leído. Pero sería bueno que le hicieran esta pregunta a lo mejor Loli, que va a venir más adelante, te puede responder esto con más precisión y con más detalle, pues. Pero esto es lo que me sugiere la pregunta, ¿no? No sé si quedó claro. Hay atrasos en el habla, pero sin que haya impacto en el desarrollo del lenguaje. Por razones, puede ser por razones fonéticas, etcétera. Pero hay impactos en el desarrollo del lenguaje que se traducen en el atraso en el habla y en este caso sí podría haber también retrasos en el desarrollo de la lectoescritura, afectaciones. Eso es lo que te podría decir a grosso modo, pero te repito, pregúntale a Loli. Muchas gracias. No es porque me quiere quitar el bulto de arriba, pero hasta ahí van mis límites de poderte responder esto. Hay otras preguntas más arriba, ¿no? Sí, no, aquí tienes una pregunta sobre los criterios para escoger, pero quisiera que te refirieras a la edad para enseñar a leer de forma inferencial. Ya, esa está por ahí arriba. Bueno, lo de la selección de cuentos ya lo vimos en el receso. Después del receso, lo del desarrollo del pensamiento inferencial desde la lectura y desde la escritura ya hablamos. Después del receso hablamos de esto. Y entonces, comprensión de texto, ahí es donde viene la que tú me estás planteando, Patricia. Sí, ¿cuáles son los criterios y cuál es la edad
para enseñar a leer de forma inferencial. ¿Cuál es la edad? Mira, bueno, primero vamos a hacer la edad más adecuada para enseñar a los niños a leer de forma inferencial. Esto, si entendemos que estamos hablando de leer antes de leer, ¿no? Como se llama el proyecto nuestro, que es leer la lectura narrativa, la lectura narrada por la lectura narrada por la educadora o por un adulto o por otra persona. Enseñar a leer de forma inferencial, pues nosotros estamos, por lo menos nosotros te podemos contestar que las evidencias que tenemos en este proyecto dicen que con la lectura narrada y haciendo preguntas, contexto, hablo después de las preguntas, pero hasta la forma que lo hicimos, ¿no? Orientados a preguntas de comprensión literal y sobre todo preguntas de comprensión inferencial, nosotros constatamos que sí hay un salto en el desarrollo de la comprensión inferencial. Los niños de nuestra experiencia que estuvieron trabajando con las educadoras que se estaban formando en este tema de la didáctica de la comprensión inferencial, sí mejoraron la comprensión inferencial. Al menos podemos decir que los niños de preescolar de segundo y tercer nivel son sensibles para desarrollar pensamiento inferencial, ¿ya? A través de lo que hicimos nosotros, es decir, utilizando una metodología similar, haciendo preguntas, es decir, con todo el andamiaje, con todo el andamiaje de trabajo que hicimos, y que la esencia era lectura acompañado de preguntas y actividades que apoyaban también la comprensión de los cuentos y la comprensión de las lecturas informativas. Un poco lo que pudiera inferirse de esta experiencia del proyecto es que efectivamente, si utilizamos preguntas de comprensión inferencial para los niños durante la lectura de cuentos y durante la lectura de lecturas narrativas, informativas, sí se puede desarrollar el pensamiento inferencial. Antes se creía que no. Ahora nos estamos dando cuenta que efectivamente, bueno, no nos dimos cuenta nosotros solos. Nosotros somos una evidencia, dentro de un cúmulo de evidencias, de que en edad preescolar, sorprendentemente, los niños pueden pensar inferencialmente. Antes se creían que todavía esa no era la edad de la aparición de esta forma de pensamiento lógico que implica la inferencia, que no se creía que los niños que estaban en una edad de lo que se llama pensamiento de lenguaje más bien referido y conceptos más bien referidos a experiencias concretas, sí pueden hacer inferencias, pueden hacerlas. El problema es cómo facilitar que esas experiencias, qué experiencias podrían facilitar que el pensamiento inferencial se desarrolle, que la comprensión inferencial se desarrolle, que implica razonamiento inferencial. Y al menos podemos decir que nuestras edades funcionó bastante bien, porque también estos niños que desarrollaron sus formas de comprensión inferencial de cuentos y lecturas informativas, eran niños que trabajaron con educadoras que estaban en proceso de formación. Ya, no sé si queda claro. Ellas no estaban totalmente, cada vez mejoraban más, ya, producto del acompañamiento del proyecto. Pero estos niños no empezaron su segundo nivel de preescolar y tercer nivel con educadoras ya formadas en la facilitación de comprensión inferencial. Eran educadoras que se estaban formando en la didáctica de la comprensión inferencial. Y aún así se obtienen resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que
que cuando el niño hace lo que debe hacer, se le da la posibilidad de hacer lo que debe hacer. En este caso es hacerle preguntas, que ellos piensen, muevan su cabecita con esas preguntas, tratando de responder a partir de inferencias. Entendemos por inferencias construcción de significados a partir de lo que de lo que el niño está, la información que está recibiendo, más el bagaje de experiencia que tiene un niño, ¿ya? Pues efectivamente los niños hacen inferencias a estas edades, ¿ya? Hombre, no son inferencias de física nuclear, ¿no? Pero son inferencias de vida cotidiana y de cosas sencillas, pero son inferencias al fin. Son construcción de significados que el niño produce a partir de la experiencia del cuento o de la lectura informativa y a partir de su experiencia personal, el bagaje de conocimientos que tiene. Repito, hablamos aquí de preguntas inferenciales, aquellas que preguntan sobre cosas que el texto no tiene explícitas. ¿Está claro? Que se pueden construir a partir del texto, pero hace falta no solamente la información que da el texto, sino además la experiencia que tiene un niño. Cuando se le pregunta a un niño, por ejemplo, ¿qué podría pasar en este cuento? No sé, detienen el cuento y le preguntan, ¿y ahora qué puede pasar? Ese niño va a construir un conocimiento, va a construir un sentido, pero lo va a hacer a partir de ¿qué? Del cuento que le han leído, de la historia del cuento que le han leído, más su experiencia personal. Y cada niño dirá un final posible de acuerdo a su experiencia y su nivel de asimilación de la información del cuento. Estos niños están demostrando que ante ese tipo de preguntas y otras preguntas inferenciales logran hacer inferencias. ¿Y cuál es vamos a decir, la moraleja pedagógica, la lección pedagógica importante? Que hay cosas que damos por imposibles en los niños cuando los que no hacemos bien las cosas para que ellos aprendan somos los educadores o los maestros, los padres o los maestros, pues. Y esto es lo que nos está dando, la evidencia que nos está produciendo esta experiencia y otras similares que han habido en otros países que han trabajado el tema del pensamiento inferencial. No es una cosa que se ha trabajado mucho, pero por ahí va el asunto. Ahora, yo creo que antes de los 3 años, de los 4 años, yo diría que es muy difícil, ¿eh? Todavía el niño se mantiene en formatos de pensamiento muy sensorial, perceptivo, directo y inmediato. Las palabras no se trascienden a la realidad, por lo tanto es más difícil. Las palabras no tienen contenido abstraídos de la realidad, por eso es que va a ser más difícil crearlo antes. Pero ya cuando el niño las palabras pueden tener significados desapegados de la realidad inmediata, es posible, al parecer, generar formas de pensamiento inferencial. Y eso es lo que hicimos y nosotros evaluamos a los niños y constatamos que efectivamente, respecto a los niños antes de la experiencia del proyecto y al final del proyecto hubo un cambio importante. ¿Cuáles son los criterios para escoger un libro para niños en edad infantil? Yo te repito lo que aplicamos nosotros, pues. Primero, mira, es que esta pregunta, si es un libro para grupos de niños, hay que tener en cuenta un poco el nivel de comprensión que puede tener un grupo de niños. Ahora, que yo diría que es importante, para estas edades de preescolar, muy importante el soporte visual, todavía es importante. El contenido que sea contenidos que agraden a los niños, temas que generalmente los que escriben cuentos buscan, contenidos gratos para los niños y la forma de leerlo. Es como escoger el libro, no es solo escoger el libro, sino cómo tú cuentas el cuento, cómo tú haces el cuento, que tú le preguntas al niño a partir del cuento, cómo tú llevas el discurso y la narración del cuento. Eso sí es importantísimo, pues, para... Bueno, muchas gracias, Gustavo.
No tenemos más preguntas, tenemos comentarios de Álvaro sobre el proceso de construcción del niño y la niña, que todos lo pueden leer en el chat. Yo quisiera, a nombre de SEACES, hacer unas breves conclusiones. Primero me gustaría decir que no hay mejor homenaje que le podamos hacer a Josefa Toledo que seguir apostando a la educación como un medio para construir esa sociedad a la que todos aspiramos en Nicaragua, para nosotras y para las futuras generaciones. En esta presentación del maestro Gustavo Pineda hemos escuchado la primera parte de una serie de 3 presentaciones que resumen el conocimiento adquirido a través de la innovación Leer antes de leer. En esta primera parte Gustavo ha hablado de los fundamentos teóricos basados en la literatura sobre desarrollo infantil que sirvieron de pauta para diseñar esta innovación. Es una experiencia concreta de cómo llevar la teoría, la evidencia investigativa a la práctica y traducirla luego en conocimiento local, que puede también ser punto de partida para nuevos procesos de investigación y nuevos procesos de construcción de conocimiento a través de la experimentación, que es la razón de ser de la travesía. Y voy a resumir las ideas gruesas que nos ha presentado Gustavo. El desarrollo del pensamiento inferencial es clave para la competencia de la comprensión lectora, porque en resumen, la persona que infiere hace un proceso de razonamiento, que es el que le lleva a comprender. Segundo, inferir es una capacidad del niño y la niña en edad preescolar. Gustavo se ha referido a las edades de 3 en adelante. Nosotros hicimos intencionalmente una selección de la edad de 4 a 5, de 4 a 5 para esta innovación. Tendríamos que experimentar más abajo cómo se comportan los niños y las niñas de 3 a 4, pero intencionalmente seleccionamos el grupo de 4 a 5, que corresponde al segundo y tercer nivel de preescolar de los centros que participaron. Otro fundamento clave es que para desarrollar el pensamiento inferencial en niñas y niños menores de 6 años, vamos a decir, es fundamental una pedagogía que dé a los niños y a las niñas un rol activo en su aprendizaje, y ahí nos auxiliamos de las teorías de la zona de desarrollo próximo de Vygotsky. Y la herramienta por excelencia para ese proceso, para estimular el rol activo de niñas y niños, son las preguntas. De tal manera que nuestra innovación fue desarrollar capacidades para hacer esas preguntas en docente, utilizando 2 tipos de herramientas clave de la lectura en voz alta: textos informativos y cuentos, textos narrativos. Y combinado con la creación de ambientes amorosos y de bienestar emocional. En esos contextos y a través de la lectura en voz alta experimentamos cómo poner en uso estos fundamentos para desarrollar esas capacidades. En la próxima sesión, que será el jueves 28 de julio, nuestra colega Loli Estrada, que es la especialista en primera infancia y lectoescritura emergente, nos hablará concretamente de cómo educar el pensamiento inferencial utilizando estos fundamentos que nos ha descrito muy bien Gustavo en su presentación, y qué es lo que aprendimos en ese ámbito, en el ámbito de la enseñanza y el desarrollo del pensamiento inferencial de niñas y niños de segundo y tercer nivel de preescolar a través de la innovación Leer antes de leer. Como ven, SEACES está desarrollando el ciclo que muy bien describía Sandra, usar la teoría para innovar, aplicarla creativamente en procesos de experimentación en realidades concretas, para después regresar a la teoría con elementos que vienen de la experiencia local y que pueden aportar al conocimiento global. Muchas gracias. Estas serían mis conclusiones por ahora. Espero que nos acompañen en la siguiente sesión, y pues dejo a Milagros quien nos hará las últimas palabras.
Muchas gracias, estimada Ana Patricia. Le solicitamos completar el formulario para registrar su participación. Lo pusimos hace un momento, ¿verdad? Para que ahí nos apoyen con eso. Agradecemos al máster Gustavo Pineda por su valiosa ponencia. Aprovechamos este espacio para invitarle a usar los recursos que RedLey está produciendo. En el sitio web ustedes encontrarán artículos, una biblioteca virtual y las cajas de herramientas Enséñales TallerLey, cuyos enlaces también han sido colocados en el chat. Hemos colocado también el enlace del sitio web de CIASES, quienes son líderes de esta iniciativa. Asimismo, le pedimos que permanezcan atentos, atentas a las próximas sesiones de la Cátedra Abierta Josefa Toledo de Aguerri. Ha sido un gusto tenerlas y agradecemos su participación.